Muy bien. Bueno, entonces ya se está grabando la sesión. Ya se está viendo la pantalla. Y si hay algún comentario, pues repito, lo puedes dejar en el chat, o abrir tu micrófono y todo bien, ¿va? Entonces, si no hay preguntas, pues iniciamos. Déjame abrir aquí mi aplicación para escribir. Perfecto. Ok, ya se está viendo. Entonces, perfecto. Muy bien. Bueno, lo último que estuvimos checando era nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden y que es lineal, ¿va? El hecho de que sea lineal, pues nos limita mucho a las posibilidades de tener nuestra función, nuestra funcional que nos da la relación de la ecuación diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa o imponemos que los términos que van con x' y con x tienen que aparecer en forma simple, ¿no? No tienen que ser elevados a alguna potencia o la raíz o no pueden ser el argumento de funciones. Todo lo demás sí pueden ser funciones complicadas o elaboradas siempre y cuando de preferencia sean continuas y diferenciables. Entonces, la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar tiene esta estructura. Y esto lo platicábamos en la sesión anterior, ¿no? En general podríamos haber puesto tres funciones A, B y C, tan complicadas como tú desees, pero si tú simplificas dividiendo entre A toda la igualdad, pues puedes llegar a esta expresión suponiendo que A es diferente de 0, y si A era igual a 0, pues no tenías ecuación diferencial, no era una ecuación algebraica. Entonces tenemos esta ecuación que se reconoce como la ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y es lineal. Entonces aquí la primera parte interesante es que es lineal, y cuando es no lineal pues no va a tener esa estructura, porque en general las funciones que dependen, bueno, que son x y x', ya pueden aparecer ahora sí como tú desees, ¿no? Pueden estar con funciones más elaboradas, etc. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial y eso es lo que nos vamos a plantear de cómo resolver, ¿sí? Entonces, antes de continuar, voy a refrescar algunos conceptos que creo que nos van a venir muy bien, que tienen que ver con los tipos de funciones. Había un tipo de función que le llamábamos función explícita. Una función explícita es cuando tú la denotas así. Por ejemplo, tienes a x, que es función explícita de t. Déjame pongo otra variable porque no quiero que te asocies necesariamente con la cantidad de x. Voy a poner f simplemente. Entonces tengo una función explícita, significa que esta cantidad f es dependiente, por ejemplo, de t, ¿no? ¿Sí? Estoy haciendo la dependencia explícita. Podría, por ejemplo, depender de más cantidades, por ejemplo, f que depende de x y de y. Entonces, o más variables, ¿no? Ahora, si yo hago, por ejemplo, que sea explícitamente dependiente de x o de y, pues la puedo expresar así. Si yo te digo que a su vez, por ejemplo, x es dependiente de t y y también, pues en principio f es una función que podría quedar o expresar explícitamente dependiente de t, ¿sí? Eso en ocasiones nos es bueno, a veces pueden meter un poco de confusión, porque por ejemplo la ecuación diferencial que pinté, pues x es una cantidad que depende de t, ¿no? Y ahorita la estamos asumiendo que pues depende en forma explícita. Podría ser que la solución de nuestra ecuación diferencial
no necesariamente nos lleve a funciones explícitas. Y eso va a ocurrir, de hecho, cuando tengamos ecuaciones no lineales. Afortunadamente para las ecuaciones lineales, sí, y la de primer orden, sí vamos a poder encontrar la solución en forma explícita, es decir, vamos a tener la dependencia pura como función del tiempo para la variable x o la cantidad de x, ¿sí? Eso sería una función explícita. Cuando tú tenías una función implícita, podrías haber argumentado que f, pues en principio sí depende de x y de y, de esta manera, y que implícitamente cada una de estas cantidades a su vez depende de t, ¿no? Y aquí mantengo la relación dentro de los argumentos que componen a x, ¿no? Si quieres, podríamos pensar en composición de funciones. Es una buena forma de recordar lo que aprendiste de cálculo 1 respecto al teorema de la función implícita, ¿no? Entonces, ahorita sí me voy a permitir tratar de, por ejemplo, recordar cómo podías haber obtenido, por ejemplo, la derivada de una función en una dimensión de forma implícita. Y bueno, algo que resulta es que tú podrías haber dicho, si tengo la función expresada implícitamente, significa que yo podría haber dicho que f depende de x, de y, y esto podría haberlo igualado a 0, es una función implícita, y entonces uno podría haber obtenido la derivada de x, por ejemplo, como función de t, pensando en las derivadas parciales, ¿no? De hecho, creo que estoy equivocando aquí mi notación, permíteme. Voy a tener mejor esta forma. Es que pensé en t asociando la dependencia de la ecuación diferencial, pero creo que me conviene la variable y, ¿no? Por ejemplo, en cálculo tú estás interesado en obtener la derivada de y respecto de x, en dado caso, ¿no? Eso sí es lo que regularmente haces. Es que, repito, aquí estaba confundiendo un poco la dependencia de qué va con qué, ¿no? Entonces, en cálculo 1, regularmente, si tú tenías una función implícita, lo que te interesaba era obtener la derivada de la función y respecto de x, no de la función f, ¿no? Entonces, cuando tú ves el teorema de la función implícita, también en cálculo 3, puedes llegar a la conclusión que si esta cosa se puede expresar de esta manera, entonces puedes obtener la derivada de y respecto de x haciendo este producto. La parcial de la función respecto de x multiplicada por el recíproco de la función f respecto de y, ¿no? O sea, si tú hacías este producto, justamente llegas a la derivada total de y respecto de x. Y era algo padre porque tú podrías haber mantenido la información en forma implícita, dependiente de x y de y, que a su vez son funciones que dependen, por ejemplo, de otra cantidad t, y de una u otra manera podrías haber obtenido la derivada de y respecto de x, ¿no? Entonces, esto nos va a poder o nos va a ser un poquito útil porque voy a utilizar esta artimaña haciendo algunas analogías de la ecuación diferencial con estas formas en las que podría expresar la solución incluso de la ecuación diferencial en términos de t y de x. Aquí sí voy a regresar a las cantidades t y x del problema original y ya no involucraré mucho la variable y ahorita para no meter confusión, ¿va? Repito, la variable y x regularmente la usas en los cálculos. Y acá también. De hecho, quizás sea bueno que una vez te comente la anotación del curso como lo suelo llevar. Me gusta asumir que t es como que nuestra variable, si quieres esto lo pongo como por separado, t es nuestra variable independiente y que x pues es la variable que depende de t, ¿no? Entonces, x sería nuestra variable dependiente. En la literatura, en los libros, referencias que puedes checar como Brown, Boyce y Prima, etcétera, etcétera,
A veces, y no está de más, mencionar que asumen que X es la variable independiente. Bueno, es que lo anoto completo, variable independiente. Y que Y es, pues, la variable dependiente, ¿no? Dependiente de X. Sigas una notación o sigas la otra o la que mejor te convenza, simplemente sé consistente, porque a veces, como ahorita ya me estaba pasando a mí, sin querer, pues cargas nombres o etiquetas de las variables que te podrían confundir, por ejemplo, cuando llegues a ciertas relaciones que te permitan resolver una ecuación diferencial, porque tal vez tengas que usar derivadas parciales de y respecto de X o derivada parcial de X respecto de T. Entonces, trata simplemente de ser consistente con tu notación y no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente son letras que tú les puedas dar el atributo que tú mejor le tenga conveniencia, ¿no? Para ti. Entonces, yo trato de seguir esta notación en la que T es mi variable independiente, X es la variable dependiente, pero repito, no es la forma necesaria en la que todo el mundo sigue esto. No, hay muchas gentes en las que X es variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, entonces continuando y dejando de lado este breve paréntesis, retomamos esta ecuación diferencial que le vamos a llamar la ecuación asterisco. Entonces, ¿por qué sería o podría ser interesante tomar asterisco desde la perspectiva del cálculo del cálculo 3, el que usas con varias variables? Bueno, mira, tenemos cierta analogía. Tenemos que nuestra ecuación asterisco, no la voy a escribir en moradito, tenemos que nuestra ecuación asterisco es la derivada de x respecto de t más p función de t por x igual a q función de t. Esta es nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a hacer cierta analogía con las funciones de dos variables para esta ecuación diferencial y repito, nuestro objetivo pues va a ser resolverla, la ecuación diferencial. ¿Qué significa resolver nuestra ecuación diferencial? Significa que tú vas a obtener la información de quién es la variable x que satisface la igualdad. Es una ecuación, al final de cuentas, y tu objetivo al resolverla es deducir o obtener o calcular quién es la variable que satisface dicha relación, ¿no? Ese es nuestro propósito. Entonces, nuestro propósito básicamente es quién es X. X, pues función, ¿no? ¿Función de quién? Pues de la variable independiente, ¿sí? Si tienes en algún momento alguna pregunta o duda, con confianza, siéntete libre para escribirlo, ¿no? O hablarlo, no hay problema. Entonces, repito, nuestro objetivo es determinar quién es X. Creo que lo que suena más intuitivo es como despejar, ¿sí? Desafortunadamente, despejar así en bruto no se puede para esta relación, porque, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, es que divido entre X toda la relación e integro. Y casi estaría bien, de hecho, eso estaría muy bien. Por ejemplo, si Q fuera 0. Si Q fuera 0, fíjate, podrías hacer sin ningún problema la derivada de X respecto de T, 1 entre X, y esto sería justamente P función de T. Menos P función de T, ¿no? Ahí despejé del lado izquierdo todo lo que depende de X y dejé en el lado derecho lo que depende, pues lo que no depende, mejor dicho, de X, ¿no? Eso suponiendo que Q fuera 0. La función Q sea constante, sea 0. Ahí sí se puede resolver como que podemos decir que despejamos nuestra ecuación, ¿no? Tú podrías utilizar la integral de ambos lados como función de t, o sea, podrías integrar esto respecto de t, esto respecto de t, con sus respectivos signos que estaba aquí, y sacas la solución. Y eso está bien. De hecho, eso va a ser una solución que después te voy a platicar, que también del otro método que te voy a enseñar funciona y está bien. Pero
yo te diré o te digo que esto funciona, repito, solo si Q es 0. Si Q es diferente de 0, esto ya no puede ser porque vas a estarte cargando pues el término que va a ir Q entre X, ¿no? Si Q es diferente de 0, pues tú vas a tener algo así como 1 entre X derivada de X respecto de T igual a menos P función de T más Q entre X, ¿no? Porque en pocas palabras dividí entre X todos los dos lados de la igualdad. Entonces, este término te sigue molestando y no te lo vas a poder quitar. O sea, no puedes despejar de esa parte dependiente de X, ¿no? Y puedes decir, no, pero es que la pongo de este lado sumando, o bueno, restando, y ya está. Sí, pero entonces si tú integras esta cosa respecto de T, este chunche va a quedar integrado respecto de T, pero aquí ya no hay ninguna regla de la cadena, o perdón, ninguna regla de composición, ¿sí? Básicamente, que te permita anular la dependencia de T, ¿no? Sigue sobreviviendo esta cantidad que es Q, función de T. Si Q es 0, pues regresas al caso de arriba, pero en este caso no se puede. Entonces, la idea de simplemente despejar no va a funcionar en general si tienes Q diferente de 0, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo podríamos despejar a X o cómo poder conocer la función X, ¿sí? Entonces, aquí es donde repito, vamos a usar unas cositas muy, creo que elementales del cálculo 3. No necesitamos hablar de un teorema muy pesado, ni mucho menos. Simplemente es recordar ciertas relaciones que sabes o aprendiste en el cálculo 3. Y es esto. Fíjate. Dada una función pues continua, suave, diferenciable, tal que f sea una función dependiente de x y de y, nosotros podríamos asumir que esta cantidad, bueno, gráficamente va a vivir en R3. Y entonces la función f, pues básicamente es como la idea o la cosa que te imaginarías como una sábana, ¿no? Ya dependiendo de quién sea f, pues vas a tener aquí tu sabanita, que vive en R3, es una superficie, ¿sí? Entonces, si tú la tienes ahí definida, suave, diferenciable, como todo lo que pedimos en los cálculos, tú podrías decir esto sin ningún problema. Tú podrías hacer un corte de nivel de nuestra superficie a alguna altura constante, C, y entonces cuando tú cortas tu superficie a una altura constante, es como intersectar con un plano, ¿no? Entonces eso te va a definir una curva que va a ser el corte de esa sábana y con este plano a altura Z, Z igual a C, ¿no? Entonces defines una curva que tú la podrías proyectar abajo en el plano XY y pues eso es algo que tú sabes hasta ahorita sin ningún problema, ¿no? Son las curvas de nivel. ¿Qué nos interesa del cálculo? Bueno, si entonces estoy diciéndote que f de x, y es una constante, o la corto a una constante, entonces tú podrías sacar la diferencial de la función f y sabrías que eso da 0, ¿no? Entonces, si tú sacas la diferencial de la función, pues te da 0 porque estamos haciendo el corte a una altura dada, ¿no? Pero cuando tú ya estás en cálculo 3, sabes que la diferencial de una función es el gradiente de la función producto punto con la diferencial radial del vector en el sistema cartesiano que estás trabajando, ¿no? Que en este caso pues es el rectangular x y y. Entonces, esto matemáticamente lo escribes como la parcial de la función respecto de x, diferencial de x, más la parcial de la función respecto de y, diferencial de y, ¿sí? Eso es lo que tú sabes
cálculo, pues 3, ¿no? Y esto sería 0. Entonces, esa es una forma en la que uno puede escribir la diferencial de la función en términos de las derivadas parciales que corren sobre el eje X y sobre el eje Y. Y eso está bastante bueno. Bueno, hace un momento te dije que, por ejemplo, tú podrías expresar la derivada de y respecto de x en términos de las derivadas parciales de f respecto de x y la parcial de f respecto de y, ¿no? Y de hecho, la demostración técnicamente la podrías haber tomado de aquí. Tú podrías decir que sin ningún problema la derivada de y respecto de x es justamente la parcial de la función respecto de x por el recíproco de la parcial de la función respecto de y. Básicamente de ahí nace la demostración del teorema de la función implícita, ¿no? Cuando f trabaja sobre una curva. Porque si estás pues en más dimensiones, eso ya no es trivial ni es evidente, pero bueno, cuando estamos en una curva, pues no hay tanto problema. Bueno, entonces, ok, hasta ahí simplemente estoy haciendo como un poco de recordatorio o estamos refrescando un poquito de las cosas que aprendiste en el cálculo 3 que tienen que ver un poquito con el teorema de la función inversa, si quieres lo remarcamos. Perdón, este no es el teorema de la función inversa, es el teorema de la derivada de la función implícita, ¿no? Bueno, entonces, ya que tenemos este recuerdo, esta notación, identificamos que esta cosa, pues la podrías ver como una ecuación diferencial de y respecto de x. Si nos pasamos a nuestra notación de nuestro curso, como te mencioné, podría haber argumentado que entonces nuestra función es dependiente de t, de x, esto es una constante, y entonces tú podrías haber argumentado que la derivada de x respecto de t es igual a la parcial de la función respecto de t por la parcial de la función respecto de x, ¿no? Repito, esto es simplemente notación y estoy pasando lo mismo que escribí en negro, ahora con las letras de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Con las variables x, perdón, sí, con las variables x y t. Y bueno, entonces ya que tenemos esto denotado así, tú puedes decir, esta cosa me recuerda justamente a la parte que involucraba a nuestra derivada, ¿no? Que era, ya lo perdí, vamos a ver, ¿no? Pues nos recuerda a esta parte. Entonces, podríamos hacer una similitud con que todo esto, por ejemplo, esta parte, sea vista como una función f que involucra de manera implícita la derivada de x respecto de t. ¿Cómo lo escribiría? Pues escribiría todo como una función que depende de t, depende de x igual a la 0. Entonces, podríamos bien escribir que la derivada de x respecto de t más p función de t por q, perdón, aquí no es q, por x menos q función de t es igual a 0. Y entonces tú podrías decir, podría denotar esto mismo así, mira. Déjame ver qué me conviene más. Creo que la igualdad la voy a poner de este lado para que sea más directo todo. Qué curioso, esta cosa ya no se puede borrar. Ahí está, se elimina. Bueno, entonces déjame ver qué me conviene. Ok. Voy a poner mi igualdad aquí. Entonces, este te traía un más y este
quedaría con un menos. Básicamente despejé la ecuación, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esto. Esto se parece a lo de arriba. ¿Sí? Dices, bueno, ya llevo por lo menos de gane una derivada que me salió de la relación que había escrito ahí arriba. Y si lograra obtener quién es la función f, pues de ahí podrías ya encontrar la relación que te permita despejar a x, ¿no? Tu objetivo es, te repito, tu objetivo es determinar quién es x. Pero si en el proceso identificas una función f que te va a dar una constante y de ahí pudieras despejar x, pues ya ganaste, ya hiciste, ya resolviste tu ecuación diferencial. Ese es tu objetivo, repito. Ya ahorita tenemos un poco de ganancia con lo que se compara con lo que vimos o aprendiste en cálculo 3. Dices, bueno, esta relación la podría quizás identificar con este objeto, con la parcial de f respecto de t por la parcial del recíproco de f respecto de x. No sé que suena como a trabalenguas cuando lo digo así, pero bueno, es eso. Entonces, ok. También otra forma en la que podrías ver la misma información es esta. Esta es un poco chocante porque pareciera que las derivadas se comportan como divisiones, pero no es así. Lo voy a escribir de todas maneras. También podrías haber escrito que la derivada respecto de t, de x respecto de t, más... lo voy a poner así. Ay, no sé si ponerlo así. Sí, lo voy a poner así. Más p función de t por x menos q función de t es igual a 0. Y entonces tú habrías identificado entonces que si tú, repito, como que multiplicas esto por diferencial de t, esto igual a 0 y entonces este dt se te anula. ¿Sí? Esa es una cosa media chocante porque, repito, parece como que las diferenciales se te anulan como si fueran divisiones y eso no es verdad. Lo que realmente es, y eso no significa que no esté correcto, o sea, la notación sí lo sugiere, pero no es que las diferenciales, repito, se anulen como divisiones. Lo que pasa es que estás expresando la información de arriba, la que te escribí acá en amarillo, como en función de diferenciales. Recuerda, estas diferenciales de dónde nacen o de dónde son. Esas de x y de y, perdón, de t, son como que estas de x y de t, o de y. Entonces, sí es como que la misma notación, nada más que ten cuidado y no argumentes que se dividen las diferenciales, porque no es eso, ¿va? Solo es que hay una coincidencia con la notación, pero está bien. O sea, el que parezca que se dividan, sí parece que parece que funciona, pero no es que sean distinciones. Eso es importante, ¿va? Entonces, esta cosa que yo escribí abajo también es lo mismo, está identificándote la misma información y quizás te la identifique de una manera todavía más sugerente respecto a las diferenciales que te escribí allá. Mira, fíjate. Si yo identifico esta cantidad con esta cantidad, bueno, aquí tendría que cambiar y con t para que sea exactamente como que la misma notación. Podrías haber dicho entonces que tu función f era dependiente de t, de x, igualada a una constante, entonces cuando la diferenciabas te daba este objeto, ¿sí? Si tú haces esa comparativa, entonces, ¿quién es la parcial de f respecto de x y quién es la parcial de f respecto de y o de t en este caso? ¿Sí? Pues date cuenta que aquí nos aparece un 1 y aquí nos aparece esta función. Entonces, este objeto sería identificado con la parcial de la función respecto de x y este objeto sería identificado con la parcial de f respecto de t. ¿Sí?
Es más, si tú hacías lo mismo con la notación de arriba, porque tal vez te choque esto que parece que las diferenciales se te anularon, pero repito, no es que se te anularan, esta misma información que concluí aquí satisface la relación de arriba, la relación amarilla. Date cuenta, fíjate. Estamos diciendo que la parcial de f respecto de t es, pues estamos diciendo entonces aquí que la derivada de x respecto de t es igual a la parcial de f respecto de t, pero la parcial de f respecto de t, según esto es p por p función de t por x menos q función de t. Oye, esta cosa aquí se cerró muy chistosa. Oye, es un problema porque luego esta cosa como que se crea figuras, ¿sabes? ¿Qué quedamos que era? P función de t, ¿no? Eso es la parcial de f respecto de t, es este. Y luego dice, lo multiplicas por la parcial de f recíproca de x, ¿no? Entonces te queda por 1 entre 1, pero eso es 1. Ah, bueno, fíjate, lo que obtienes de hacer esta comparación es la misma ecuación diferencial. Entonces está bien, nada más que repito, el que identifique las cosas con herramientas del, por ejemplo, en este caso del cálculo, te lleva a cosas que están bien escritas, que te dan una relación, una relación que está correcta, nada más que aquí lo interesante es por qué estoy metiendo algo de cálculo 3 para resolver una ecuación diferencial. Bueno, me va a permitir ayudar o me va a ayudar a simplificar de alguna manera algo con lo que vamos a poder integrar después, ¿va? Haciendo o utilizando ciertas propiedades. Entonces, lo importante ahorita es que tú ya identificaste que la parcial de f, si es que la podemos comparar de manera directa, pues tendría que ser p por t, p de t, perdón, por x menos q. Y la parcial de f respecto de x es 1. Entonces, esta información la voy a escribir aquí abajo. Hemos ganado la notación de que la parcial de f respecto de x es 1 y que la parcial de f respecto de t es p de t por x menos q función de t. Eso es lo que ganamos haciendo esto. Ahora, del cálculo 3 también tienes que recordar, y creo que vas a recordar justamente en el cálculo 4, si no lo has llevado lo vas a saber. Resulta que cuando tú tienes funciones bien comportadas en varias variables, las derivadas de segundo orden cruzadas se mantienen en igualdad y es lo que te va a permitir definir el teorema de Fubini, ¿no? Cuando intercambias límites de integración en varias variables. Pero bueno, igual eso me lo estoy adelantando porque lo vas a ver en cálculo 4, si no es que ya lo viste, porque ya sea que estés recursando o te adelantaste al curso o lo que sea, independientemente de eso es algo que vas a aprender y lo interesante aquí es esta relación que se satisface. Suponiendo que f es continua, diferencial, es suave, todo lo que tú pides en los cálculos, se va a satisfacer esto, que la derivada segunda de f respecto a x respecto de t tiene que ser igual a la derivada segunda cruzada respecto de t, x. ¿Sí? Eso se va a pedir, o se tiene que satisfacer, mejor dicho. Aquí pasa algo. Observamos que nuestras relaciones que tenemos aquí arriba no lo satisfacen. Date cuenta, fíjate, si tenemos o sacamos la parcial de segundo orden de t sobre la que iba en x, esto nos va a dar un 0, porque aquí tienes 1 y la parcial de 1 respecto de t, pues es 0. Ahora, por el otro lado tienes que la parcial segunda de x respecto de t, pues sería p. Fíjate, si tú derivas parcialmente esta cantidad respecto de x, pues la única cantidad que te queda es p. Y p no necesariamente tiene que ser 0. O sea, se supone que si f es suave y bonita y todo lo que pides, pues tienen que ser iguales. Y 0 no es necesariamente igual a p. ¿Sí? Entonces esto casi funcionaba. Pero todavía no te des por vencido. Tal vez puedas encontrar una alternativa para que esto funcione.
¿cómo podrías introducir o hacer para que, introducir algo para que esto opere? Bueno, la respuesta no es tan complicada quizás, si lo piensas desde cero igual te toma un rato, pero no es tan complicado porque tú podrías decir, bueno, tal vez podría introducir un término adicional en mi ecuación para que la igualdad se mantenga, ¿sí? Para que esa igualdad entre derivadas parciales cruzadas se mantenga. Y si la puedo encontrar, tal vez eso me lleve a alguna ecuación que se tenga que satisfacer para lo que yo voy a introducir. Es decir, vas a tener un costo, ¿no? Si tú introduces un término adicional a algo, pues tal vez tengas un costo en más chamba o más dificultad o más simplicidad, no lo sé, eso ya depende de qué cosas estés haciendo. Acá lo mismo. Si tienes algo que no se satisface, pero quieres hacer que se satisfaga, tal vez sí puedas meter algo que lo haga, que logre ese propósito, pero tu costo podría ser que sea complicado obtener ese chunche que tú vas a meter o que te va a satisfacer ciertas propiedades. Y eso es lo que vamos a hacer o con lo que vamos a proceder. ¿Va? Fíjate, el problema está en este 1. Si te sacas la parcial de este 1 respecto de t, se anula, te da un 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si a toda la ecuación diferencial la multiplicas por una función mu? Te voy a spoilear, esta cantidad mu que estoy mencionando desde ahorita va a tener un nombre más adelante que se va a llamar la función, perdón, el factor integrante. Ahorita va a ser como un tipo de factor integrante, pero es más sencillo. El que vamos a ver cuando sean ecuaciones no lineales es más general y es más difícil de calcular, ¿va? Entonces, repito, aquí este 1 es el que te mete problemas porque si derivas parcialmente al 1 respecto de t, pues se te va a anular la parcial, no te va a dar 0. Entonces, ¿qué te parece si a toda la ecuación diferencial original la multiplicamos por un factor que dependa del tiempo o de la variable independiente? Un factor que le vamos a llamar mu. Mu función de t. Entonces, si introducimos este factor mu o este elemento mu en toda la ecuación diferencial como un producto, ¿qué nos va a pasar? Bueno, la ecuación completa va a ser esta, ¿no? Va a ser mu función de t por la derivada de x respecto de t más mu función de t por p función de t por x igual a mu función de t por q función de t. Y te puedes preguntar, oye, pero pues eso todavía se ve más talachudo, ¿para qué hicimos esto? Bueno, aguántame un poquito. Si hacemos esto, podríamos expresar otra vez la ecuación así, mu función de t diferencial de x. Lo voy a pasar en esa notación de las diferenciales. Quizás sea bueno que te vayas habituando a esto porque si tú deseas estudiar por tu cuenta, seguro que vas a ver o notar que en los libros de texto conocidos y más populares como Brown, Boyce y Prima, el Nagle, etcétera, etcétera, regularmente usan esta notación de las diferenciales, ¿no? Entonces, tal vez sea bueno que te vayas habituando a eso. No pasa nada. Entonces, voy a usar esta notación, voy a expresar a mi ecuación en esta notación de las diferenciales. Perdón, ahí me sale un asterisco. Igual a 0, ¿no? Date cuenta que si yo reestructuro la ecuación, es la misma información, nada más que le metí una mu ahí para que pudiera hacer esto. Ahora, este chunche ya no es 1. Este objeto lo identificaremos como la parcial de f respecto de x. Y todo este objeto nos lo vamos a identificar con la parcial de f respecto de t. ¿Sí? Solo es eso. ¿Qué ganamos? Bueno, lo que hemos ganado es que ahora nuestra parcial de segundo orden que estoy escribiendo ya no va a ser 0. Ahora va a ser la derivada total de mu respecto de t, porque estoy asumiendo que mu es función de t. ¿Sí? Y ese era el objetivo, que fuera función de t, porque si la pongo que sea función de x, pues la derivada parcial de mu respecto de x
Sería 0 si fuera dependiente de t, ¿no? Y si fuera dependiente de x, pues también va a ser 0, porque o sea, si tú sacas la derivada parcial respecto de x de mu que sea dependiente de, perdón, aquí no es la de x, es la de t. Si sacas esta, pues esto te va a dar 0, ¿no? Porque mu es dependiente de x, estás derivando respecto de t, pues eso te va a dar 0. Entonces sí es importante o era importante el que consideráramos que nuestra parcial, perdón, que nuestra función mu fuera dependiente de t, con ese objetivo, de que no se te anule. Bueno, entonces al sacar esa segunda derivada obtenemos esta relación. Ahora, del otro lado, llegamos a que la segunda derivada parcial de f respecto de x y t va a ser ahora mu de t por p función de t y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú derivas esta cosa respecto de x, el único término que te sobrevive es mu de t por p de t, ¿sí? Repito, si tienes preguntas, con confianza dime, ¿no? Si te vas quedando atrás en alguna talacha o en alguna cosa que no quedó clara o que, sí, cualquier cosa ahí me escribes, me dices. Entonces, los cálculos dicen, bueno, si tú quieres forzar a que tus derivadas cruzadas se satisfagan, sí lo puedes hacer si metes ese término mu. Pero si metes ese término mu, tienes que satisfacer esta igualdad, esta cosa con esta. Entonces, fíjate que a qué llegamos. Llegamos a una ecuación diferencial, pero para la cantidad mu. O sea, mu, tú la propusiste. Va, la meto, la multiplico. Pero entonces no puedes meter cualquier mu. Tiene que ser una mu, una función mu, que satisfaga esta ecuación diferencial. ¿Sí? Esto también lo puedo denotar así como mu' igual a mu por p, ¿va? Después me va a ser útil, pero ahorita la mantengo. Entonces, ganamos esto. Esto que nos dice, bueno, repito, no puedes meter cualquier función. Tiene que ser una función que satisfaga esa ecuación diferencial y eso va a depender de quién sea p. ¿Sí? Eso está bien porque p es una función conocida, esa te la dan. ¿Sí? Y q también te la dan. Entonces, tenemos que despejar mu, y afortunadamente aquí sí se puede, porque fíjate, puedes hacer 1 entre mu, función de t, por la derivada de mu, que en principio es dependiente de t, por la diferencial de t, y esto es igual a p, ¿no? Función de t. Ahora, afortunadamente te digo, esta sí la puedes resolver muy sencilla, porque si tú integras respecto de t, de ambos lados, de este lado va a quedarte el logaritmo. Uy, como que no me quedó muy padre el logaritmo. Te va a quedar aquí logaritmo de la función mu dependiente de t, ¿no? Eso se da porque es la integral de la composición de una función que depende de mu, que a su vez depende de t, ¿no? Entonces te queda logaritmo de mu es igual a la integral de p diferencial de t. Y por cierto, de este lado nos va a quedar una constante de integración, ¿no? Entonces, una más c, que la voy a pasar de este lado. Le puedes poner más c o menos, más k, o no importa el signo, o sea, sigue siendo una constante, y en ecuaciones nos vamos a quedar con la noción o la idea de que si tienes una constante y le sumas una constante, tienes una constante. Si tienes una multiplicación de constantes, te da constantes. Si tienes constantes elevadas a constantes, pues tienes constantes, ¿sí? Entonces, esa constante adicional la voy a llamar k ahorita. Es una constante k que nació de hacer la integral de este objeto, ¿no? Entonces, de aquí uno puede despejar mu, y mu quedaría como e a la integral de p diferencial de t más una constante k, que esto a su vez lo puedes expresar así como e a la k por e a la integral de p diferencial de t
Y esto, pues, te digo, esta cosa, e a la k, la puedes nombrar en constante, déjame pienso un nombre. Voy a llamarla ahorita B, no, C tilde. Y ahorita te digo por qué C tilde, ¿sí? Entonces, mu va a ser C tilde por E a la integral de P diferencial de T. Repito, esa función mu que metimos no puede ser cualquiera. Tiene que satisfacer esta integral, o mejor dicho, tiene que satisfacer esta relación. Una vez que conozcas P o te den P, la metes en esta cosa, le sacas la integral, la elevas a la exponencial, eso va a ser proporcional a mu. ¿Sí? Entonces, ya que conoces mu, puedes continuar. Ya que definiste mu, tu ecuación sí puede ser comparada con eso que dices del cálculo, que se tiene que satisfacer, bla, 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 y ya sabes cómo la debes de obtener, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos bien. Partimos de aquí. Partimos de sacar que mu, función de t por la derivada de x respecto de t, más p, función, me faltó una mu, más mu, función de t por p, función de t por x, es igual a mu por q. Déjame escribo todo para ser consistente y ordenado con mi notación. Y vamos a hacer algo o una sustitución importante que nos va a poder sugerir algo que sabes desde la prepa. Fíjate. Aquí tengo mu por la derivada de x. Aquí tengo el producto de mu por p por x. Sí. Este objeto, en algún momento de las talachitas que desarrollé, me surgió, me salió. Y resultaba ser que mu por p tiene que ser justamente mu prima, ¿no? Es algo que nos pidió la relación de que sea una función suave, etcétera, etcétera. Entonces, mu por p tiene que ser mu prima. Entonces, esta ecuación se puede también escribir así, como que mu de t derivada de x respecto de t más la derivada de mu respecto de t, aquí me equivoqué, por x tiene que ser igual a mu de t por q de t. ¿Sí? Y aquí viene algo importante. ¿Este objeto qué es? Y es lo que te digo, aquí es algo que aprendes del cálculo de la prepa. Esos dos términos son la derivada del producto de mu por x, ¿no? Fíjate, si tú derivas respecto de t al producto de mu, función de t, por x, que es función de t, te queda pues mu por la derivada de x más mu, la derivada de mu por x. Entonces, este objeto en efecto es la derivada del producto de esos dos chunches. Y esto dices que a su vez es mu función de t por q función de t. Y ya está, ya casi resolvimos nuestra ecuación diferencial porque, repito, nuestro objetivo era despejar la variable x, ¿no? La función x. Ya simplificamos bastante nuestra expresión al grado de que factorizamos en términos de una derivada a la función x. Y tú podrías aquí como que de alguna manera despejar la derivada, pero el término correcto no sería despejar, sería hacer uso de un teorema muy importante que viste en el cálculo, que en el 2, ¿no? En el cálculo 2, que es el teorema, a ver si quieres aquí le pongo usando, el teorema fundamental del cálculo
podríamos decir que tú integras la derivada, perdón, del producto de mu por x, diferencial, se integra sobre t, claro, para que aplique el teorema, y entonces esto tiene que ser igual a la integral de mu función de t por q función de t, diferencial de t. Estoy integrando de los dos lados para aplicar el teorema fundamental del cálculo apropiadamente, ¿no? Entonces, por teorema fundamental, este chunche, este objeto, como que anula la de la integral y la derivada, se anulan, y nos quedaría mu función de t por x función de t, más una constante que nos salió ¿cómo se llama? De aplicar el teorema fundamental del cálculo. Recuerda que sacas constantes, entonces aquí, ¿qué le llamamos constante? ¿Qué le llamaremos? Constante 0, subíndice 0. Ahorita 0, así la etiquetamos como tal. Igual a la integral de mu diferencial de t por q diferencial, perdón, q dependiente de t diferencial de t. Ahí está. Y ya está casi. Ya de aquí tú puedes despejar a x. Entonces, fíjate, puedes decir que entonces x función de t es igual a menos c0 más la integral de mu de t, q de t, diferencial de t entre mu dependiente de t. Y ya obtuviste tu solución de tu ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque te dan la cantidad Q. Q es una cantidad conocida. Mu depende de P. P es una cantidad conocida. Entonces, haciendo las talachas respectivas de las integrales que aparecen en estos términos, obtendrías la solución de tu ecuación diferencial. ¿Sí? Esta constante C0 y por ahí en la que dependía de mu, que la llamé C tilde, recuerda que mu es C tilde por E a la integral de P diferencial de T. Déjame ver si la P no llevaba un signo negativo. Ah, no, aparece limpia. Pues ya está. Estas constantes, C tilde y C0, las podemos convertir en una sola constante, fíjate. X de t es igual a menos C0 sobre C tilde por E a la integral de P diferencial de t, más la integral de C tilde por E a la integral, uy, aquí el C tilde se me anuló, lo siento, se me cambió de forma. Ok, ahí está. Es C tilde por la integral de P diferencial de T por Q diferencial de T sobre C tilde por E a la integral de P diferencial de T. C tilde entre C tilde se anula, ¿sí? Y C0 menos C0 entre C tilde es una constante negativa entre una constante, sigue siendo una constante todo. Entonces, todo esto lo podrías haber escrito como C sobre E a la integral de P diferencial de T más la integral de E a la integral de P. Uy, aquí la exponencial se me cambió, bueno. E a la integral de P diferencial de T por Q función de T, diferencial de T, sobre E a la integral de P diferencial de T. Y esto nos daría X. Entonces, lo único sutil es esa constante que nos había dado dentro del factor mu y de ese C0. En la literatura, a veces nos van a definir que esa función mu que obtuvimos simplemente sea esto, mira. Hacíamos, o podríamos decir que entonces mu, sin ningún problema, puede ser simplemente la exponencial de P diferencial de T. Y ya no es necesario que le agregues ninguna constante adicional
porque al final de cuentas las constantes se te van a anular y la única constante valiosa que sí sobrevive es la que vive aquí arriba. Esa sí la vamos a dejar como tal. Es una constante que salió del producto de constantes entre constantes y cosas así. Las demás no son importantes porque se te acaban anulando, ¿sí? Entonces, si mantenemos esta notación, entonces x función de t sería simplemente c entre mu más la integral de mu por q sobre mu. Y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿sí? Con esto hemos obtenido la solución general para cualquier ecuación diferencial de primer orden que sea lineal. Aquí lo importante es lineal. Si es no lineal, esto no va a funcionar, ¿sí? Si no hay dudas o preguntas, bueno, aquí dejaríamos la clase. El día de mañana haríamos ejercicios con esto y pues nada, nos veríamos el día de mañana a la hora de la clase por el mismo link, ¿va? No sé si hay preguntas o dudas. Sí, únicamente al inicio, ¿cómo era la función f? De la cual sacamos las parciales. La función, déjame lo escribo o lo busco. Aquí está. Esta es la función. F de t, x igualada a una constante. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda que tengan, que les surja? Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana y pues aquí andamos, ¿va? Cuídense mucho, saludos. Hasta luego. Gracias, Gracias. nos vemos. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.